de lo que es homilética. Estamos hablando acerca de introducción a la homilética. Hablamos también un poco los requisitos del predicador. Luego estuvimos hablando lo que es la estructura del sermón, y en ello hablamos que el sermón tiene una estructura que es el texto, el tema, la introducción, la discusión o la exposición de los puntos primarios y secundarios, y por último tiene lo que es la conclusión. Pero dentro de lo que estábamos hablando el mes anterior, cuando hablábamos acerca de lo que es la homilética, hablamos también de 3 puntos que decíamos y lo aclaramos, que es don, que es conocimiento y que es habilidad. Lo recuerdo porque hoy vamos a trabajar con esas palabras también. Entonces recuerden lo que es un don. La Biblia dice que todo don viene o proviene de parte de Dios. Amén. Todo don tiene un ministerio. El conocimiento viene por el estudio. Eso es lo que hablábamos la semana pasada. El don viene de Dios. El conocimiento por el estudio que usted hace. Y lo que es la habilidad. Ya la habilidad es el desarrollo de ese don que Dios le ha dado, el ejercicio de ese don que Dios le ha dado. Eso es habilidad. Entonces, que no debemos de confundir lo que es don con habilidad o con conocimiento. Son 3 cosas distintas. Pero acuérdense esas 3 palabras, porque hoy estaremos hablando un poco también de ella. Bueno, esto fue lo correspondiente al mes anterior. Dentro de ello estuvimos hablando o mirando la estructura del sermón, lo que le llamábamos también el esqueleto del sermón, o la anatomía, el esqueleto óseo, ¿no?, del cuerpo humano. Y hoy estaremos entonces hablando, ya que hablamos de los puntos o las partes del sermón, hoy vamos a hablar un poco acerca del cuerpo del sermón o la preparación del sermón. Ya hemos hablado cómo está distribuida la división de un bosquejo, de un sermón, pero hoy vamos a hablar acerca de esa preparación, de ese cuerpo del sermón, de cómo debemos de arreglar esos materiales que tenemos para poder hacer el sermón. Yo quiero, si alguno de ustedes lo desea, que pueda conseguir un libro que es muy bueno. Es el discurso a mis estudiantes. Si usted puede conseguirlo, le va a ser de mucha ayuda. El discurso a mis estudiantes, escrito por Charles Spurgeon. Él es un hombre que vivió en Inglaterra, especialmente en Londres. Construyó un tabernáculo muy grande. Tenía una visión muy grande. Sin televisión, sin internet, sin radio, predicaba la palabra del Señor y da unos consejos a los estudiantes, a los predicadores, muy importante que usted pueda mirarlo. Así que eso sí le digo, no tiene dibujitos, las letras son muy pequeñas y tiene aproximadamente unas 400 páginas, pero le va a ser de mucha ayuda. Amén. El discurso a mis estudiantes. Esto es. Sí. Charles Spurgeon. S-P-U-R-G-E-O-N. S-P-U-R-G-E-O-N. Sí, y Charles viene a ser como Carlos. Amén. Bueno, ese no es nuestro fuerte el inglés, pero más o menos le damos la idea. Entonces vamos a mirar hoy. El tiempo ha avanzado y nos falta mucho, no vamos ni por la mitad de la materia, pero vamos a tratar de avanzar un poco. Solo nos queda esta vez y una más el próximo mes, y se nos termina el horario o el tiempo para poderlo explicar. Pero vamos a tratar de ir avanzando un poco para poder así tener una idea del arreglo de los materiales del sermón. Yo creo que a cada uno de ustedes ha llegado
unas guías, unas copias para que puedan, y si no, acérquense al salir a la mesa de ahí de información y denles bien el correo electrónico para que ellos se los envíen, porque de esa manera podemos avanzar un poco más todavía. Amén. Para que le den lo que es de homilética 2. ¿Quiénes lo han recibido? Es que han enviado muy tarde. No, ya el mes pasado lo tenían. El mes pasado ya lo tenían. Pues algunos correos no llegan por más de que lo hemos rectificado, no llegan. Bueno, vamos a mirar eso para poderlo solucionar. Entonces, de todas maneras, los que le han llegado, hay partes que no están aquí, que son anexos, que usted puede irlos copiando. Amén. Y los que no tienen las copias, los que no tienen las memorias, pueden pues también copiar. Sobre todo a mí me gusta mucho copiar. A mí se me queda más lo que escribo que lo que me dan escrito en un papel. Bueno, dentro de los arreglos de los materiales de un sermón, ¿por qué es necesario arreglar un sermón? Mire, hay una gran necesidad porque el orden es divino y el desorden es humano. Y nosotros, para poder explicar la palabra del Señor, es algo divino, dado a los humanos para que lo puedan expresar. Pero no podemos expresar un mensaje, un sermón, una predicación, una homilia, acuérdense de todas esas palabras que le hemos dicho la vez pasada. No podemos expresarlo de una forma desordenada. Tendríamos nosotros que ubicarlos, ponerlos en un sermón. Podríamos decir entonces nosotros que el sermón es el orden que le da el predicador para poder anunciar la palabra del Señor. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 40, dice: hágase todo decentemente y en orden. Y nosotros, para poder expresar un mensaje, tenemos que ordenarlo. ¿Ordenarlo cómo? Como lo hemos dado a conocer en el mes anterior. Tiene un tema, un subtema, una introducción, puntos primarios, secundarios, aplicaciones, conclusión, tiene ilustraciones, bueno, etcétera. Ya vamos a ir mirando todo ello, pero necesitamos que todo se vaya realizando en orden. Por eso es necesario el arreglo de los materiales de un sermón. En las hojas usted tiene un ejemplo, el cual dice que hay un grupo de soldados y hay algunos oficiales, pero eso no quiere decir que haya un ejército. Para ser un ejército tienen que estar bien ordenados y bien ubicados. El soldado, el oficial, el subteniente, el coronel, el general, hay un orden. Y para ser un ejército tiene que estar todo en orden. Así es con el Señor. Dice la Biblia que esta iglesia marcha como un ejército desordenado. En orden. Entonces es necesario que el predicador, el servidor, elabore, haga los arreglos del material de su sermón. También usted puede encontrar otro ejemplo allí que les habla acerca de que hay muchos materiales para hacer una construcción. Y dentro de esos materiales encontramos el cemento, la arena, la piedra, los ladrillos o tabiques, alambre, hierro, etc. Pero todo eso, si usted lo pone en un solar, no se edifica solo y dice, bueno, yo tiro todo ahí junto y ya se va a edificar la casa. No, tiene que haber un plano, tiene que haber un arquitecto, tiene que haber un constructor, un peón, un ayudante, tiene que haber un orden para todo ese material, recogerlo y comenzar a edificar la casa o el edificio que usted quiera construir. Acuérdese que nosotros somos también casa de Dios. La iglesia es el edificio del Señor y necesitamos estar en la principal piedra del ángulo que se llama Jesucristo, y necesitamos edificarnos bien para poder nosotros tener unas bases sólidas, para nosotros poder tener un conocimiento, una convicción sólida y seguir adelante en este precioso camino del Señor y dar a entender a otros también
este mensaje de salvación. Entonces, hermanos, de la misma manera, con los mismos materiales que ya hemos estudiado en el mes anterior, se puede construir con un tema, con una introducción, con una aplicación, con una conclusión. Se puede construir una historia, un ensayo de un discurso, un diálogo. Puede usted construir un cuento, un artículo. Puede hacer mucho de ello, pero sobre todo puede hacer un precioso sermón para poderlo exponer a la congregación. Pero necesitamos entonces arreglarlos, hacer un arreglo. Y dentro de esa necesidad de arreglar el sermón, es necesario porque, hermano, mire, el sermón es algo esencial en el culto. Si en el culto hay cánticos, hay alabanzas, pero no hay predicación, pues casi que podríamos decir que de qué ha servido. El cántico alegra al corazón, alegra la vida, pero la palabra es la que alimenta al hombre. Por eso necesita de haber un sermón bien ordenado, bien ordenado. Yo por eso soy de las personas que digo que hay muchos que dicen, hermano, gracias a Dios, yo estoy aquí por la gracia del Señor, realmente yo no sé nada, pero bueno, voy a hacer la voluntad del Señor. Pues bueno, si no sabe nada, haga el favor, bájese, estudie, prepárese, y cuando ya sepa, presente la palabra del Señor. A veces pensamos que es humildad, pero no es humildad, es ignorancia. Debemos nosotros de estudiar. Dice la Biblia, hágase todo decentemente y hágase en orden. Es muy esencial, puesto que la predicación es el método que Dios usa para despertar convicciones y generar fe en el inconverso. Es lógico que el que trae el mensaje debe de buscar y tomar tiempo para prepararlo de una forma seria y cuidadosamente, pero sobre todo con mucha oración. Los predicadores son nacidos en la iglesia, son, digamos, hechos en la iglesia, pero necesitan oír, y no solamente oír, sino estudiar, meditar, escudriñar las escrituras y orar para poder traer el mensaje del Señor. Hemos dicho que el don ¿viene de dónde o de quién? El don viene de Dios, pero su desarrollo ya depende del individuo, del servidor, del predicador. El don Dios lo da, pero ahora depende de usted adquirir conocimiento. Y eso habla la Biblia, que adquirimos sabiduría, conocimiento. ¿Y quién es el dador de la sabiduría? Dios. Pero dice la Biblia, si la buscares como al oro y como a la plata. No es que no, ya Dios me va a usar. No, Señor. Si la buscares como al oro y la plata. Necesitamos entonces nosotros estudiar, buscar, indagar la palabra del Señor. Este desarrollo entraña estudio, de un estudio bien concientizado, un estudio de que no vaya que estar diciendo al servidor, al predicador, hermano, y usted ya preparó el mensaje, acuérdese que le toca el sábado y ya es viernes por la tarde y ya usted lo preparó. No, eso es algo de uno, tiene que estar en uno y estar toda la semana orando, clamando al Señor, estudiando el texto bíblico, estudiando la palabra del Señor, porque usted es el portavoz, el vocero de Dios a la congregación. Y decíamos que el predicador tenía entonces que amar. Esta obra es una obra de amor. Cristo pagó el sacrificio. Dice la Biblia que Él los amó con amor inmensurable, y usted debe de amar lo que hace, amar el servicio, amar llevar la palabra del Señor a los que no tienen a Jesucristo en su corazón. Es verdad que hay grandes divisiones, pero para eso están estos seminarios, estos estudios, para que usted pueda, a través de estos estudios, la palabra del Señor, ir ubicando, ir organizando, arreglando lo que es el sermón, lo que es la palabra de Dios. Miren, hemos dado ejemplos anteriores, tanto como lo del ejército, como también la de los materiales que hay, pero necesitamos, hemos enseñado también acerca de la preparación del predicador, la necesidad de predicar, hemos hablado un poco de la estructura del sermón, pero ha llegado la hora
de estudiar el arreglo del material del sermón. Y es necesario porque hay una razón. Y esa razón es una razón escritural. Por eso es necesario que usted y yo estudiemos la palabra del Señor. El predicador que prepara esmeradamente el material de su sermón no hace más que seguir los pasos de los heraldos que lo han predicho anteriormente, como por ejemplo en el libro de Hebreos capítulo 13, en el versículo 7, miren lo que encontramos en la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Lo que usted y yo hacemos es imitarlos a ellos, a nuestros antecesores, a los heraldos, a los predicadores que nos han precedido. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 13, versículo 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra, que os llevaron ese mensaje, esa predicación, la palabra de Dios. Considera cuál ha sido el resultado de su conducta, y dice la Biblia, e imitar su fe. Hermano, mi pastor predica, pero y es una gran bendición. Imite su fe, prepárese como él, estudie como él. Eso no es que un iluminado se paró en el altar y le llegó una iluminación directa. Puede ser, pero ha tenido antes de eso mucha preparación. Necesitamos entonces imitar, cuya fe deberíamos imitar ese estudio que ellos hacen de la palabra del Señor. Note unas palabras del sabio Salomón que me llaman mucho la atención en lo personal. En el libro de Eclesiastés capítulo 12, estas citas anótelas, estúdielas, y lo que usted pueda copiar sería una gran bendición. Mire, el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 9. Ahí nos habla, en este pasaje podemos ver tres cosas importantes. No les voy a dar un sermón, les voy a dar las tres cosas importantes que necesitamos. Si usted lo puede captar y usar como para una predicación, sería una gran bendición. Amén, amén. Hay tres cosas importantes que nos habla en cuanto a esa necesidad de los arreglos del material del sermón. En el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 9 dice así: y cuanto más sabio fue el predicador, está hablando del carácter del predicador. ¿Oyó? Y cuanto más sabio, quiere decir que era sabio, pero ahora es más sabio. ¿Y cómo adquiere esa sabiduría, ese conocimiento? Hemos hablado de ello, que una cosa es don, una cosa es conocimiento, otra cosa es habilidad. Mientras más sabio era el predicador, o ese predicador, ¿cómo se hace más sabio? ¿Cómo tiene más conocimiento? Estudiando. La Biblia dice escudriñar las escrituras, no dice leerla. Usted lee el periódico, lee La Vanguardia, La Razón, etcétera. Usted lee un libro. Pero la Biblia no solamente dice que hay que leerla, dice escudriñar las escrituras. Y escudriñar es estudiar. Ah, me aprendo un versículo porque me toca el día domingo, sí, o el día sábado, sí. Pero ese versículo que usted va a dar, escudriñelo. Porque algo grande tiene, un mensaje tiene para su vida. Entonces, cuando habla acerca habla el verso 9, y cuanto más sabio fue el predicador, eso está hablando del carácter que tiene el predicador. No es un descuidado, es uno que está estudiando la palabra del Señor. Y es perseverante, porque para tener conocimiento hay que perseverar en el estudio. Para adquirir sabiduría hay que perseverar en el estudio. Amén. Entonces, cuando habla, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Es decir, que él estaba, como decimos, empeñado. Estaba siempre constante, perseverante, estudiando la palabra del Señor. Y miren la preparación. El verso 9 dice: e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios.
Procuró el predicador hallar palabras agradables. Bueno, hermano, si usted me entendió. Si no, allá usted no es sectora o no tiene la misma capacidad intelectual. Y usted tiene que buscar las palabras. Por eso a veces usamos 2, 3 palabras que similen o quieran decir lo mismo, para que todos logren entender el mensaje del Señor. Entonces el predicador era tanto estudioso, era sistemático, era juicioso, pero sobre todo apegado a la Escritura, sincero y veraz. Eso es lo que nos da a entender en el verso número 10. Procuró el predicador hallar la palabra agradable y escribir rectamente palabras de verdad. Yo no sé los hermanos que estuvieron en Homilética 1, yo escuchaba al profesor en ese día, el hermano Mauricio Palma, quienes hablaban acerca de esto que estamos leyendo en este momento, de la forma de hablar, de expresar con palabras agradables y las palabras de verdad. Y qué bonito, hermano, si usted tiene esa verdad, buscar la forma de transmitirlas, buscar la manera de llevar esa palabra a los oídos de los oyentes. En el verso 11 habla acerca ya de la presentación convincente de ese sermón, de ese bosquejo, de esa palabra que usted ha organizado. Pero claro, ya hemos tenido en el verso 9 la preparación, hemos tenido el carácter del predicador, la perseverancia, y ahora en el verso 11 encontramos ya la presentación. Nótese que su predicación fue directa. Dice el verso 11: las palabras de los sabios son como aguijones, son directas al corazón. Son como aguijones, dice la Biblia. Hermano, y aparte de ser como aguijones, esa palabra tiene que ser eficaz. Es como clavo hincados, son la de los maestros de la congregación. Eso es eficaz. Es con autoridad, dice, dadas el verso 11, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, amante de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio, dice, es fatiga de la carne. Necesitamos que esa palabra sea efectiva, y para ser efectiva, dice, es amonestado. Necesitamos estudiar la palabra del Señor para que esa palabra que usted da, que usted expone, vaya con la autoridad de Dios, vaya con el conocimiento, con la profundidad, con los arreglos de este material. ¿Por qué? Porque, hermano, le decía, es que hay una razón. Y la razón es que usted está transmitiendo es un mensaje, es una palabra de poder, de autoridad. Dios no despojó a su pueblo del sentido común cuando lo redime, no, dice, bueno, ya eres salvo y ya te quedaste ahí salvo. No es así, sino que cada día, dice la Biblia, que Él nos va preparando, nos va santificando para ser, no es que seamos, sino para ir camino a la perfección. Un abogado, cuando es abogado, dice, bueno, ya yo soy abogado y ya está, se acabó, ya no voy a estudiar más las leyes, los artículos de esta nación. No, cada día usted sabe que las leyes cambian. Y el abogado necesita cada día prepararse. Así como un abogado prepara también su alegato con esmero, como un constructor estudia sus planos, como un médico estudia un caso difícil, así también el predicador debe de preparar cuidadosamente el sermón que va a predicar. No debe de descuidarse, debe siempre de estar preparándose para poder expresar la palabra del Señor. Es necesario prepararnos. ¿Por qué? Vamos a hablar entonces un poco de la importancia para el predicador. ¿Por qué necesita él
preparar el mensaje, o preparar el bosquejo, o preparar el sermón. ¿Por qué es necesario para el predicador? ¿Por qué es importante para el predicador? Porque eso a usted le va a ayudar a tener en mente una idea clara. Si usted no ha preparado el sermón, si usted no ha preparado el bosquejo bíblico, usted no va a tener una idea clara en su mente. Amén. En el momento de ir a transmitir, de ir a dar a conocer el mensaje, la palabra de Dios. Y nosotros necesitamos entonces analizarlo, estudiarlo, lo que vamos a predicar o lo que vamos a exponer. Y cuando usted lo tiene bien organizado, hermano, eso le va a ser, con la ayuda de Dios, sencillo poder recordar lo que usted ha estudiado, mentalizar, va a tener una idea completa del sermón, pero necesitamos que usted lo organice. Mire, cuando usted organiza un mensaje y lo hace con las normas que hemos dado en las enseñanzas anteriores, usted en el momento de expresarlo, en el momento de anunciarlo, usted va a ir recordando en la mente cómo lo hizo, el encabezamiento, el tema, el texto, la introducción. Usted va a ir recordando. Ahí cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo te recordará. Amén, amén. ¿Pero qué te va a recordar? Lo que has estudiado. Amén. Si no lo has preparado, si no lo has estudiado, si no lo has investigado, si no lo has orado, ¿qué te va a recordar? Si no tiene que recordarte, está en blanco esa mente. No, Dios ya me dará. No, es que usted tiene que investigar, estudiar, prepararlo, y entonces en ese momento el Espíritu Santo a usted le recordará lo que usted ha estudiado. Si vamos a presentar el tema del sermón, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo: la gracia de Dios. Si nosotros vamos a hablar acerca de la gracia de Dios y necesitamos organizarlo y mentalizarlo, pues tenemos entonces que comenzar, necesitamos reunir todos los materiales que tienen relación con este asunto. Cuando comenzamos a hablar acerca de la gracia de Dios, tenemos entonces, hermano, que comenzar a mirar qué es gracia. Tenemos que comenzar a estudiar cómo es la gracia, a estudiar para quién es la gracia, cómo se recibe la gracia. Y me dice, para yo poder hablar, entonces en el momento en que usted ya va a hablar de la gracia, ya sabe de quién es la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Es un favor no merecido. Pero también podríamos decir, porque a veces decimos, gracia es la misericordia de Dios. No, misericordia es que no recibes lo que mereces. Tú mereces castigo, pero Dios no te da castigo. Eso es misericordia. Pero gracia es que recibes lo que no mereces. Merecía castigo, pero Él te da bendición. Merecía castigo, pero Él te da de su amor. Eso es gracia. Gracia es más que misericordia, podríamos decir entonces. Gracia es lo que recibes lo no merecido. Merecíamos muerte, nos da vida. Merecíamos un juicio, pero Él nos da perdón. Entonces, eso es gracia. Y cuando usted está estudiándolo, y cuando usted está indagándolo, hermano, usted va enriqueciendo el conocimiento. Y con el don de predicar, comienzas a ejercitar lo que Dios te ha dado. ¿Cómo es la gracia de Dios? Oiga, que la Biblia dice, de tal, eso es que no hay medida. Amén, amén. ¿Cómo es la gracia? Pues podríamos decir que la gracia es superabundante. No tenemos cómo describir la gracia de Dios. Cuando hablamos acerca de la gracia de Dios, decimos, pero ¿cómo es esa gracia? Es que no puedo explicártelo, pero buscaré una palabra y te lo diré. La gracia es gloriosa. La gracia es tan rica que no hay riqueza en el mundo como la gracia de Dios. ¿Y eso dónde se lo consigue? ¿Cómo se lo compra? No, es que la gracia es un don de Dios, es un regalo que Dios da. Y usted comienza a hablar de la gracia y tiene tanto que hablar de gracia. Así que lo que recibe de gracia, dado también de gracia. Y eso hablamos de la gracia de Dios, no hablamos de la dispensación de la gracia, que es otra cosa. Pero necesitamos entonces, ¿qué cosa?
estudiar, indagar, preguntar. Y cuando usted haga eso, hermano, por eso es importante el arreglo del sermón, porque le traerá a memoria, le recordará a usted enseguida cómo usted lo ha ido ubicando, cómo usted lo ha ido preparando para presentar ese sermón. Entonces, usted tiene que buscar reunir todos los materiales que tienen relación con este asunto, y luego hacemos el arreglo de esos materiales, y así nos resulta el sermón sobre la gracia. Usted reúne todo eso. ¿Cómo se recibe la gracia? Y comienza usted a investigar, pero ¿cómo se recibe la gracia? ¿Qué hay que hacer? La Biblia dice, esto no es de vosotros, esto es un don de Dios. Y usted comienza a preguntarlo, y ya cuando usted tiene todo el material reunido, ahora sí comienza a ubicarlo. Eso es otra cosa que vamos a ver más adelante. Y lo ubicar, como dicen allá por allá en mi tierra, pues ubicarlo de la cabeza a los pies. Amén. No va a empezar de los pies a la cabeza, no. Eso tiene un orden, una ubicación. Entonces, hermano, en síntesis podemos decir que gracia significa entonces favor de Dios. La gracia divina. Cuando miramos y estudiamos la gracia, podemos encontrar gracia humana, la gracia especial, la gracia común. Entonces, pero nosotros queremos hablar de un tipo de gracia. Entonces usted tiene que irlo buscando. Bueno, la gracia personal es la gracia física, la gracia de apariencia. La gracia común es la gracia, digamos, natural, por lo que los árboles dan su fruto, los animales tienen sus crías. Pero hay una gracia que es sobrenatural, que es una gracia especial, que es una gracia que solo la tiene el que da el don, que solo la tiene Dios. Y usted ya tiene el material, pero ahora tiene que ese material unido comenzarlo a distribuir y comenzarlo a organizar. Eso, hermano, le va a dar a usted una idea muy completa y le va a ayudar a recordar. Usted algún día está en algún lugar, lo invitaron, o está por la calle y se le presenta una persona y usted le quiere hablar del Evangelio, pero ahí cuando se le recuerda al Señor lo que usted estudió, lo que usted algún día predicó, el Señor se lo recuerda enseguida. Amén. Y usted dice, se encuentra con una persona y dice, no, es que yo no tengo felicidad, es amargura, problema, y ando deprimido. Oiga, señora, señor, pero es que hay una gracia tan grande para usted, y esa gracia tiene tanta bendición y tan gloriosa, y esa gracia tiene un regalo tan especial para usted. Y cuando alguien le habla de un regalo, dice, oiga, aquí no le gusta el regalo. Amén. A mí me gusta el regalo. Y un regalo tan grande para usted, y usted comienza a hablarle de la gracia de Dios para él, hermano. Y Dios le va a ir recordando, y le va a ayudar a transmitir, a anunciar ese sermón, esa predicación que usted ha preparado a través de un bosquejo. Le ayudará entonces, si usted hace los arreglos del sermón, le ayudará a recordar. Por medio del arreglo es más probable que podamos recordar el sermón, el asunto de la misericordia de Dios o de la gracia de Dios, como cuando usted elabora un bosquejo, un sermón, se le va a hacer, digamos, como decían antes, más sencillo, no digamos fácil, porque predicar realmente no es fácil, lo hacemos por la misericordia de Dios, porque lo que damos no es nuestro, es de Dios, pero se le hará más sencillo y recordar la palabra del Señor. Amén. Por eso necesitamos, hermano, necesitamos estudiar, mirar el texto, mirar el tema que usted ha escogido. En este caso hemos escogido la gracia de Dios. Supongamos que lo invitan a usted a predicar a un sitio, o en su propia congregación, los jóvenes, la Dorca, caballeros, misiones, lo invitan a predicar. Y la primera preocupación debe de ser, ¿cuál es el texto que yo voy a utilizar? ¿Cuál es ese texto? Y el tema que me han dado del sermón, ¿cómo lo voy a decidir yo? ¿Cómo voy a preparar este sermón? ¿Cómo voy a hacer el arreglo de esta predicación?
Número 1. Debemos orar pidiendo la dirección. ¿Cuál dirección? La dirección divina de Dios. Puesto que la predicación, hemos dicho, la predicación eficaz es obra del Señor. Es esencial que el predicador esté en contacto con su maestro. Esto debe de hacerse, ¿cómo, hermano? Con humildad. Ya yo sé hacer un sermón. Yo ya sé predicar y memorizar y hacer lo que es la introducción, las aplicaciones, las ilustraciones, las conclusiones. Yo soy un máster en predicación y ya piensa que lo hace por él mismo. Acuérdese, Nabucodonosor dijo: todo esto yo lo he conseguido por mis logros, mis esfuerzos. Pero ¿a dónde fue a parar? Para reconocer que lo suyo no era por su sabiduría ni su esfuerzo, sino que era por la ayuda, por la dirección de Dios. Así que el que predica, predique con alegría, con unción. No espere que le den la palmadita. ¡Qué buen predicador! Espere que digan: hermano, Dios me habló al corazón. Esa sería la felicidad más grande para los predicadores, decir que Dios le ha hablado a una persona. ¿Cómo se consigue eso, hermano? Con oración, con humildad. El predicador debe tener siempre presente la palabra del Señor. ¿Cuál palabra? La de Juan 15:5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Una ocasión hubo un muchacho universitario y el predicador era un predicador humilde, no preparado intelectualmente como él. Y él le dijo al predicador: vea, pastor, yo voy a invitar a mis amigos universitarios, voy a invitar al doctor del pueblo, y va a venir la gente, decimos, la nata y crema del pueblo, y los he invitado a todos. Como diciendo, prepárese un mensaje de acuerdo a la ocasión. Y el hermano dice: hermano, ¿y no quiere usted predicarlo? Y dice: claro, pastor, ¿cómo no? Cuando predico, claro, va a venir mi gente. Y llegó el día del culto, y el hermano del predicador, el pastor, dirigió el culto, cantó la alabanza, oró, leyó la Biblia. Y en el momento de la predicación lo presentó al joven y le dijo: vamos a escuchar la palabra del Señor. El joven tal, el hermano, nos trae el mensaje de Dios en esta hora. Aquel joven cogió la Biblia, pecho bien erguido, su cabeza en alto, y subió al altar, bien levantado. Y cuando se paró, presentó su saludo, dijo: hermano, abra la Biblia en tal sitio. Abrió la Biblia y se le quedó en blanco la mente. Se le olvidó todo. Y comenzó a ponerse pálido, a sudar frío. Cogió la Biblia, la cerró, bajó su cabeza y se volvió a bajar por donde subió. Y el predicador dijo: si hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. Esto no es de nosotros, esto es todo de Dios. Pero necesitamos nosotros el conocimiento, y eso lo adquirimos estudiando la palabra. Porque separados de mí, predicadores, separados de él, servidores, separados de él, nada podemos hacer. Dios promete guiar al manso y al humilde de corazón. Eso está en el libro de los Salmos 25:9. Y también en el libro de Isaías, si no mal recuerdo, capítulo 66, verso 1 y verso 2 dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron.
dice Jehová. Pero miraré, hermano, aquel que es altivo. Dice, miraré. Oye, hermano, miraré al que es hombre y humilde de espíritu.